Hola querido Element, bienvenido a un nuevo episodio del Mapa del Yoga. Hoy estamos aquí en un lugar, en una ubicación diferente, en el exterior, aprovechando los últimos coletazos del verano. Y en esta ocasión me gustaría hablar en este episodio sobre ciertos enemigos internos. Un concepto que realmente tiene muchísima importancia. Y desde donde me gustaría empezar es, como siempre, desde los principios éticos y morales que el yoga tiene como paraguas para guiarnos en este sendero. Y uno de ellos, el primero que solemos hablar, es de ahimsa, el concepto de no violencia. Pero hoy vas a sentir este diálogo que tiene parte de lo contrario. Vamos a hablar de enemigos. Vamos a hablar de cómo combatir enemigos, pero unos enemigos muy particulares. Esos enemigos van a ser enemigos internos, no son enemigos que palpamos y tocamos en este concepto exterior, desde la envoltura, sino es todo aquello o esos enemigos con los que nos relacionamos internamente. Y el primero con el que me gustaría empezar es con el de la queja. Y me gustaría empezar por decirte que no tienes derecho a la queja. Ni tú ni yo, vamos a ver, nunca te voy a hablar, como ya sabes, o a compartir contigo como si yo tuviera algo diferente que contarte, que no experimente. Este diálogo que establezco en voz alta es primero conmigo. Y no cabe la queja. Te explico por qué. Tengo la firme creencia de que absolutamente todas las cosas que construimos en el exterior tienen que ver muchísimo con nuestras conductas, con lo que sembramos. Es como lo que ves aquí fuera, por eso esta ubicación hoy es ideal. Estamos ahora en fase de cosecha, de recogida. Y la cosecha que voy a recoger es la que ha dado el esfuerzo, la dedicación, la actitud, el un poquito cada día, la determinación, la disciplina, la perseverancia, la no vacilación, todo ese tipo de acciones, de virtudes, conforman y dan lugar a la realidad de alguna manera que construimos. Y hay muchísimos otros condicionantes que son más internos, pero que contribuyen exactamente igual. La cantidad de mecanismos subconscientes, inconscientes, que florecen y subyacen en la realidad que construimos. Entonces, de ahí a que te insista en el que el primer enemigo interno que tenemos es la queja. Aléjate de la queja, no tienes derecho a la queja. Piensa siempre que tú tienes la última responsabilidad de lo que está sucediendo. Esto ya me lo has oído decir en alguna ocasión. Muchas veces la queja significa que la principal variable de la ecuación de tu vida, que eres tú, no está dentro. Por eso te quejas de lo demás, de lo externo. Que si el tiempo, que si el gobierno, que si las calles, que si los coches, que si las obras, que si la economía, que si el COVID. Es decir, la realidad tienes que distinguir en la que puedes relacionarte actuando y haciendo alguna cosa sobre ella y la que tienes que asumir. Entonces, caer en la queja es uno de los enemigos que con más fuerza debes de intentar pues no permitir. Y siempre y cuando te acerques, te veas en la queja o veas a tu entorno sumergiéndose en la queja, piensa que esa cosecha es la que tú has sembrado. Entonces es muy importante que cada momento que tengamos sea un momento de sembrar. Cada momento siempre estamos sembrando lo que vamos a recorrer y recoger en un futuro próximo, a medio o a largo plazo. Cada una de esas partes que sembramos y cómo regamos y cómo cuidamos va a determinar en parte la actitud y la calidad de vida que vamos a tener. Una calidad de vida me refiero de un modo interno, no es simplemente de los placeres externos que nos rodean, sino de otros atributos que el yoga nos cuenta, como el contentamiento interior, como el cultivo, como ya hemos visto en el capítulo anterior, de etapas de disciplina.
Eso forja un carácter, forja un destino. Es la fuerza que debemos de poner en eso. Y la queja no cabe en la ecuación. No cabe esa posibilidad. Y es importante reafirmarnos que eso no es posible. Otro de los enemigos internos con los que me gustaría hablarte es del pesimismo. Y querría hablarte del pesimismo versus optimismo. Todos hemos oído hablar del vaso. ¿El vaso está medio lleno o está medio vacío? Y solemos decir, no, es que el vaso hay que verlo medio lleno. Discúlpenme, pero el vaso también está medio vacío. Es decir, las dos realidades cohabitan y el pesimismo cohabita. Lo que es interesante es reconocer las actitudes que el pesimismo trae, esas actitudes negativas, y vuelvo a insistirte en la idea de combatir con ellas. Es un enemigo. Y como ya te digo, es decir, las cosas que no nos gustan tanto, las cosas malas o esa actitud pesimista, habita. Y no es malo que habite. Lo que sí debemos de hacer, y es como se combate ese enemigo interno, es arrinconando al pesimismo. Dale un cerco estrecho, un momento al día, un momento en la vida, pero que eso no se instale como una visión de ver la vida. Es un complemento y tiene que adornar la realidad. Esto me ayuda mucho a refrescarte una cosa importante, por eso te hablaba de pesimismo versus optimismo. Y lo mismo, no te lo recuerdo para ti, es algo que primero me recuerdo a mí, y es que el yoga parte del principio de la dualidad. Acuérdate que su definición es unidad, en última instancia, lo que significa su palabra. Claro, cuando hablamos de la unidad es porque partimos de estar desfragmentados en todos los sentidos. El día con la noche, la luz con las sombras, la alegría con la tristeza, es decir, todos son un encuentro de polaridades, y en esas polaridades hay un montón de matices. Y el yoga aterriza desde la dualidad. Entonces, el pesimismo habita con nosotros. Y lo que tienes que hacer es que de alguna manera trabaje como aliado para ti, para que te permita combatir con más fuerza, con destreza y con acierto esa actitud negativa, ese enemigo interno, y que no va a dejar de estar, porque la realidad tiene teñida también esa parte del complejo de la dualidad. Lo que sí debemos es darle un sitio específico, arrinconarla, dejarle poco espacio a moverse. Y es sumamente importante recordar eso, de cara a fijarnos cómo la existencia también combate ese tipo de cosas. Es cuando tú piensas en tu sistema circulatorio. Tenemos nuestros glóbulos rojos que transportan oxígeno, y tenemos los glóbulos blancos, cuya misión es exclusivamente combatir y luchar con los enemigos que nos atacan. El pesimismo y la queja, yo te los asemejaría a una infección a nivel de cuerpo. Podemos coger una infección, y si nuestro sistema no reacciona con la infección, se convierte en enfermedad, y es algo ya más grave. Es algo ya que queda como patológico, se va volviendo crónico, se va volviendo una forma de cohabitar con un estado que no es el idóneo. Entonces, esto me permite refrescarte y refrescarme que tanto el pesimismo como la queja hay que combatirlos. Hay que ver cuáles son sus motores, sus detonantes, cuando nacen, cómo puedo optar por opciones para trabajar con ellas, y es importante no perderla de vista. Entonces el pesimismo, arrincónalo, por favor, no lo dejes libre. Otro de los enemigos internos, hablamos ya del tercero, es la indiferencia. La indiferencia. Y la indiferencia yo te la quiero llevar versus ecuanimidad. No me gustaría que confundiéramos lo que significa ser indiferente con ser ecuánime. Un hombre, un ser, una mujer, ecuánime, es
una persona que no se ve afectado por las volatilidades del instante, por la emoción como tirana, por el pensamiento como soberano, sino que tiene, de alguna manera, en su potestad, el poder reaccionar equilibradamente a cualquier situación que se presente en el plano físico, energético, mental, emocional, sin desequilibrios. Eso sería un hombre, una persona ecuánime. Y una persona, o la indiferencia, es cuando te da igual. No podemos ser indiferentes. Todo lo contrario, tenemos que cultivar la ecuanimidad, que asociado lleva valores importantes como lo que es la compasión, el deseo de ayuda al prójimo, la empatía, todo ese tipo de virtudes van acompañadas y no son antagonistas a lo que sería la ecuanimidad, todo lo contrario. Pero la indiferencia es caer simplemente en que te dé igual, en que no tengas sensibilidad a lo que está sucediendo en el planeta, no tengas sensibilidad a lo que le sucede a la realidad de tus personas y tus seres queridos, de tus amigos, de tus vecinos. Es decir, la indiferencia, si se instala como enemigo, te va a llevar a vivir la vida en color blanco y negro, en grises. Pierdes la pasión, el sabor, la magia. Y es algo que hay que saber cultivar. Entonces, no des espacio a la indiferencia. Implícate. Toma decisiones sobre las mismas. No te dejes simplemente como testigo, espectador, como el que ve una película en una pantalla y no se implica. La vida hay que vivirla en primera persona, pero con la suficiente visión como para verla con la distancia del espectador. Pero no podemos vivirla solo desde el escenario. Hay que saber bajar cuando es necesario y actuar. Y eso nos lleva a otro de los enemigos que tiene cierta cercanía con lo que puede ser también la indiferencia, y también empieza por in, y es la cuarta, es la indecisión. Hay que tomar decisiones y hay que saber que hay momentos donde uno debe esperar para tomar una decisión. Las decisiones se pueden madurar, pero la corta vida que tenemos es un suceso continuo de acciones que nos llevan a un discurrir, a un continuo. Entonces, las decisiones hay que tomarlas. No tardes mucho en tomar las decisiones, porque muchas veces la pasión, el motor de la acción, se pierden cuando simplemente nos disipamos y dejamos demasiado retrasadas esas tomas de decisión. Entonces, la decisión es algo sumamente importante. Y para ayudarte en la toma de decisiones, es importante que habite la cualidad anterior como herramienta y antagonista a lo que sería la indiferencia, que era la ecuanimidad, con el sosiego y la claridad suficiente, tomar las decisiones correctas. Más allá del yoga, siempre a veces podemos encontrar maestros en cualquier momento, en cualquier situación, en la naturaleza, en un padre, en una madre, en un amigo. Y yo recuerdo siempre de una frase que decía mi padre, que a mí me gustó mucho, es decir, tienes que decidir, pero procura no cometer errores que marquen tu vida. Entonces es importante el momento de reflexión. Entonces la toma de decisión viene paralelo al siguiente enemigo. Hemos visto la indiferencia, hemos visto la indecisión, y algo que también lleva asociado y es uno de los grandes enemigos es la duda. Por supuesto que todos tenemos dudas, es que es parte intrínseca. Tomamos una decisión y siempre pensamos qué hubiera sucedido si tomamos la otra
a la otra vertiente, a la otra opción. Tomamos la pastilla roja, tomamos la pastilla azul. Tomamos la manzana de Adán o no la tomamos. Es decir, cada decisión tiene unas consecuencias. Recogemos. Pero es importante establecerte en el cruce donde o tomas decisiones o dejas que la vida las tome por ti. Entonces es importante siempre diferenciar una máxima que nos puede servir siempre como burbuja, y es recordar siempre que hay acciones y decisiones y situaciones en la vida que uno no puede controlar y que sencillamente tiene que aceptar. Pero hay todo un marco de acciones, de situaciones en la vida donde uno puede tomar acción, uno puede decidir. Y la virtud, el trabajo de la ecuanimidad, las virtudes que el yoga construye, es poder ver con claridad esa diferencia, lo que te va a permitir ser más efectivo a la hora de moverte con las distintas cosas que se van planteando. Me gusta mucho a mí recordar que la vida te pone los retos a tu medida. Parece que hay personas a las que les suceden muchas cosas a la vez, a otros que les suceden menos, otros que reaccionan muy bien y toman rápidamente decisiones, otros que nunca las toman, otros que viven después asentados en el arrepentimiento, otro enemigo interno que simplemente lo pasamos de soslayo. Es decir, el arrepentimiento realmente no es un enemigo, es un resultado de no haber tomado decisiones o haber tomado decisiones de una forma incorrecta. Entonces, recordando, la indiferencia nos da lugar a la indecisión y la toma de decisiones nos da lugar a la duda. La duda, como estamos diciendo, es algo que efectivamente sucede y siempre la toma de cualquier decisión nos va a implicar otras que no tomamos. Detrás de la duda está este enfoque que yo te estoy dando, es decir, la duda tiene una respuesta como herramienta que es ese discernimiento, la capacidad de poder ver y aclarar qué decisión es la que deberías de tomar. Entonces, recapitulamos estos 6 enemigos que acabamos de ver y nos acabamos de dar cuenta que hemos hablado de la queja, un enemigo en el cual tú tienes, si te fijas, la última palabra. Tú puedes decidir que la queja no sea parte de ti. No dejes que se instale como una infección que pueda llegar a ser una enfermedad, algo que te haga vivir la vida y verla solo a través de ese filtro. Lo mismo, no dejes que el pesimismo ocupe tus 24 horas del día. Hay momentos y cohabitan donde cada situación tiene su otra parte, su luna y su parte oculta, todo lo tiene. Y el yoga se instala y establece toda su filosofía desde ahí, desde la dualidad. Entonces el pesimismo y el optimismo cohabitan, pero arrincona al pesimismo, no le des protagonismo. Tanto el pesimismo como el resto de los enemigos, porque lo hemos definido así, pese a que parece que no es un diálogo coherente con los estados del yoga, usémoslo así. El sistema, igual que el cuerpo, dijimos antes, tiene que combatir las enfermedades en el campo. Si yo dejo que la estación que vivimos ahora de verano, las plagas se hagan con las plantas, la cochinilla, el purgón, después no recojo. Pero esa lucha es una lucha diaria de vigilar las plantitas, de cuidarlas, de darle agüita, de darles el abono, de procurar que las hojas estén limpias, los excesos de sol, los momentos idóneos para el riego. Hay un montón de pequeños factores. Pues es lo mismo, es decir, los enemigos, estando siempre ahí, como amenazas, tenemos que estar siempre seguros de mantenerlas lo mejor que podamos, si podemos lejos, y si no al menos con la conciencia de saber dónde están y controladas, que no se instalen y sean ellos los filtros, como antes decíamos, para ver la vida. Y luego las otras que hemos visto son la indiferencia, hemos visto luego después la indecisión y, cómo no, la duda. Y me gustaría cerrártelas con una más, que en este caso sería la de la preocupación. El estado de la
preocupación. Yo recuerdo cuando era pequeño, una de las frases que a mí más me cautivó y que todavía me gusta y recuerdo, creo que es de ese libro, ¿no? Era un libro que se llamaba Amy, el niño de las estrellas. En aquella época donde no existían móviles, donde no existía la tecnología desarrollada como ahora, donde nuestra forma de nutrirnos era básicamente a través de la lectura, recuerdo leer ese libro donde se hablaba de un niño de las estrellas que ya tenía un móvil. Él ya sabía lo que era un móvil, el tener los datos, todo al alcance. Y él decía ahí una frase que a mí me cautivó y que marca todavía muchos de mis días. Él decía, oye, si la situación que vives no tiene solución, no te preocupes, porque no tiene solución. Y si la tiene, no te preocupes tampoco, porque tiene solución. Entonces era una forma como de relativizar el concepto, el enfoque de la preocupación. Y me sigue fascinando esa frase y me ayuda a compartir contigo ese último enemigo interno hoy. La preocupación. No des espacio a la preocupación. Normalmente podemos estar preocupados cuando no tenemos herramientas para solventar problemas. Entonces la preocupación se combate con claridad con la búsqueda consciente o inconsciente de soluciones. Y para poder hacer eso, todo nace, para mí, de un par de eslabones súper claros. Si esos dos eslabones los cultivas día a día, como vamos haciendo con todo lo que es el entorno aquí global, creo que puede ayudarte muchísimo a que la preocupación no tenga espacio suficiente como para afectar en demasía tu vida. Y eso es el desarrollo personal, que es exactamente lo que estás haciendo en este instante. Dedicarle tiempo a nutrir la capacidad de dar respuestas, de cultivar la parte interna de uno. Toda esa parte de desarrollo personal es fundamental. La otra es la actitud. Entonces, ese desarrollo personal que estableces al fin y al cabo como la filosofía con la que te mueves por la vida, y la actitud acompañada de lo que acabamos de decir, de tomar decisiones, de no caer en indiferencia, te permite salir victorioso y no caer en la preocupación como enemigo. Hay instantes, lo mismo, donde cada uno de estos enemigos va a querer tomar protagonismo y pueden serlo en un momento, pero tenemos la responsabilidad de ir aislándolos. Lo que antes te decía, si yo no cuido las plantas, si yo no recojo las calabazas, si no yo no las riego, si no las podo, no recojo la cosecha que yo quiero. Y no olvidemos, Dios hace casi todo el trabajo, visto de una manera genérica, ¿verdad? Pero las semillas las pongo yo. Si le dejáramos solo el trabajo a Dios, igual que cuando cogí la finca antes de que yo interviniera, Dios hacía otro trabajo que no se parecía a este. Entonces jugamos un papel también muy importante. Utiliza esto que te acabo de contar nada más que como una metáfora para darte cuenta que los enemigos hay que combatirlos y que no podemos dejarlos instalar. Y eso no viene reñido con los consejos de los sabios o las actitudes de los yamas o los niyamas con los que el yoga aterriza esta disciplina. Esas son su filosofía. Y esto simplemente adornan la filosofía, porque podemos usar correctamente las herramientas, la ecuanimidad, la toma de acción, la determinación, todas las cositas que vamos viendo, pero sabemos que tiene unos enemigos y es combatir precisamente estos principios que hoy hemos visto. Indecisión, implícate en la toma de acciones, ten los recursos y tómate el tiempo si lo necesitas, pero que no sea mucho. Indiferencia, la duda, el pesimismo, la preocupación y la queja. Pues nada, compi, espero que, como de costumbre, este ratito que hemos pasado hoy en este entorno diferente te haya estimulado un poquito a un proceso pues, de reflexión mental. Y es importante, a raíz de lo que acabamos de decir,
que no confundas lo que significa meditar, porque muchas veces solemos oír, déjame meditarlo, ya te voy diciendo y déjame meditarlo con lo que es la reflexión. A mí me encantaría que estos audios te dejen terreno fértil para la reflexión. Creo que es necesario esa parte de reflexión. Para mí la reflexión riega el tiesto donde crecen las semillas que plantamos. Es importante la reflexión. Y una reflexión regular, la reflexión de la acción, la reflexión a medio, la reflexión para ver, observar lo que vamos haciendo, los progresos, los cambios. Así que nada, simplemente espero que hayamos pasado ese ratito y nada más. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo, bueno element, namaste.